Bueno, iniciamos esta primera semana con un foro y ahora entonces repasando algunos elementos a lo que hace el proceso de investigación. Entonces vamos a mirar que cuando hablamos de investigación estamos hablando de una herramienta que nos va a permitir crear nuevos conocimientos, ¿verdad? Y apropiarnos del uso del conocimiento existente. En el área de salud, la investigación nos puede ayudar para diagnosticar mejor, tratar enfermedades de manera apropiada y también poder ofrecer a través de las investigaciones evidencias que permiten tomar mejores decisiones a los tomadores de política. Y esto permita que se logre un desarrollo también en el campo de la salud. Entonces, la investigación en la universidad, desde el trabajo que nosotros hacemos como docentes, puede darle al estudiante herramientas valiosas, ¿verdad? Cuando el estudiante pasa por esa experiencia de investigar, eso le permite realmente que pueda hacer un análisis crítico de la literatura médica existente a través de la búsqueda, ¿verdad? De distintas fuentes de información. También va a permitir, por sobre todas las cosas, un aprendizaje autónomo por parte del estudiante y además de que sea autónomo, va a ser un proceso continuo porque cuando realmente el estudiante sienta que la investigación se convierte en una herramienta que le permita lograr mejores aprendizajes, va a ser un proceso totalmente continuo y autónomo porque no va a querer dejar de investigar, ¿verdad? También el alumno, a través de los estudios que pueda realizar, va a ir logrando la producción de artículos de investigación, es decir, el alumno va a producir sus propios artículos en donde se explique el estudio que realizó y los hallazgos de ese estudio. Entonces también sirve para que ellos puedan socializar aquellas investigaciones que realizan. Y tenemos que darle ese espacio, ¿verdad? El espacio para poder socializar. Por eso, desde las carreras de grado, hay que incentivar que el estudiante realice estudios, pero además tenga la posibilidad de publicarlo. Y es por eso que van naciendo las revistas de investigación en las universidades, porque se convierte en el espacio para que se socialice la información. Para hacer una investigación tenemos que seguir un proceso, ¿verdad? Que tiene básicamente 4 pasos importantes. Primero, el planteamiento del estudio que queremos hacer, el planteamiento del problema, es decir, qué problema queremos abordar, porque no tiene sentido que nosotros investiguemos cosas o problemas que en realidad ya han sido abordadas sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay que mirar de poder investigar un problema que quizás sí fue investigado en otros contextos y queremos hacerlo en el contexto Paraguay, por ejemplo. Todos los estudios que nosotros abordemos tienen que tener un marco referencial, un marco teórico. ¿En qué se enmarca? ¿En qué pensadores? ¿En qué conceptos se va a enmarcar este estudio? Entonces hablamos ahí de un marco teórico y también algunos autores como Bernal lo denominan
marco referencial. Cuando tenemos definido nuestro marco teórico, cuando tenemos bosquejado ese marco teórico y el planteamiento del problema, entonces tenemos que diseñar nuestro marco metodológico. Es decir, ¿qué metodología vamos a utilizar? Va a ser un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, va a ser un enfoque mixto. Vamos a describir la situación o vamos a correlacionar datos, es decir, vamos a tener que establecer esa metodología y esa metodología tiene que tener también fuentes de información y tiene que tener una población a la cual vamos a tener que abordar para estudiar este problema. Y por último, cuando tenemos definido el marco metodológico, entonces lo que hacemos es recoger la información a través de la metodología que habíamos pensado y luego analizar los resultados que en definitiva van a responder a ese planteamiento del estudio, es decir, a los objetivos que nos habíamos propuesto en un inicio en esa investigación. Entonces, básicamente un proceso de investigación tiene estos 4 pasos fundamentales. Y vamos a ir viendo cada uno de estos pasos un poco mucho más amplios de lo que estamos mirando en este momento. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros estudiantes es desarrollar un protocolo de investigación. Y este protocolo tiene un título de investigación, una introducción donde justificamos la importancia del estudio, los objetivos de la investigación, cuáles son nuestras hipótesis con respecto a la investigación que queremos hacer, la metodología que vamos a utilizar, el plan de trabajo, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar y el plan para el análisis de los resultados, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar pensando en el tema de la investigación, es decir, pensemos primero en qué nos interesa investigar y siempre una investigación nace o debe nacer del interés que tengamos nosotros por un tema. Si no estamos interesados en investigar ese tema, difícilmente logremos concluir este proceso. Y los temas surgen a través de distintas fuentes de ideas, por ejemplo, porque leí algún material y me interesó, ¿verdad? Ese tema leído, porque participé de algún evento académico, un simposio, y ahí se habló del tema, entonces me interesa mirar el tratamiento de ese tema en Paraguay, por una experiencia individual que pudimos haber pasado, por la misma práctica profesional, es decir, la misma práctica me hace pensar en temas que quiero investigar, ¿verdad? Porque realmente es un tema que necesita ser investigado también, porque hay un financiamiento, por ejemplo, también puede ser. Pero todas estas ideas tienen que ser validadas por alguien, es decir, ahí podemos tener el equipo de profesores que van a estar validando las ideas de los estudiantes, un departamento de investigación que valide nuestras ideas, a ver si son ideas que pueden ser investigadas. Y además aquí hay que pensar en el tiempo que tenemos para investigar. Entonces hay veces son ideas muy interesantes, pero que nos van a llevar años investigar, entonces tenemos que concretar mejor esas ideas.
Lo segundo es, a partir de que tenemos la idea, plantear el problema de investigación. El problema de investigación, en definitiva, es poder mostrar la situación actual de ese objeto, ¿verdad?, que queremos investigar. Entonces, tiene básicamente primero una descripción sobre la situación y segundo es la definición del problema a través de preguntas de investigación. Entonces podemos hacernos una gran pregunta, pero luego esa pregunta general la vamos a tener que desglosar en preguntas más específicas que después se van a convertir en el objetivo general de la investigación. Tiene que estar en relación con aquella pregunta general que nos propusimos y los objetivos específicos que van a estar en relación con aquellas preguntas específicas que nos hicimos en relación al problema. Entonces, son importantes los objetivos porque básicamente es a lo que queremos lograr con la realización de esta investigación. Por eso, en una conclusión o cuando presentamos los resultados, siempre tiene que estar abordado desde los objetivos que nos propusimos. Muchas veces se hacen investigaciones, pero en los resultados uno no observa que esos resultados respondan a los objetivos que nos habíamos planteado en el estudio. Entonces, hay veces hay una incoherencia entre estos dos elementos. Luego que definimos los objetivos de la investigación, tenemos que justificar la investigación, pensar con claridad también cuál va a ser el alcance de esta investigación, es decir, en líneas generales, señalar cuál es la importancia en cuanto a lo práctico, es decir, qué problemas va a solucionar este estudio. Desde lo teórico, es decir, qué reflexiones académicas vamos a poder utilizar en nuestra práctica cotidiana a partir de este estudio, y también el aspecto metodológico, es decir, esta metodología puede utilizarse en otras comunidades similares a esta, ¿verdad? Es decir, podemos replicar la metodología estudiada. Entonces, cuando nosotros miramos la justificación de un estudio, lo que queremos justificar es su importancia práctica, teórica y metodológica. Y también el alcance, que significa delimitar en qué zona geográfica vamos a hacer el estudio, en qué tiempo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y eso significa contextualizar, es decir, definir básicamente acá a grandes rasgos, porque después lo volvemos a analizar en la metodología, cuál va a ser mi población, ¿sí? ¿Dónde está ubicada esa población? ¿Cuál es la realidad sociodemográfica de esa población? Y eso entonces es lo que básicamente delimitamos. Luego tenemos la metodología, y en la metodología, como lo dije anteriormente, yo puedo optar por métodos cualitativos o métodos cuantitativos. O decir que en realidad yo voy a utilizar una metodología integral, que también se denomina una metodología mixta, es decir, voy a utilizar
ambos métodos, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces, podemos como métodos utilizarlos. Cuando hablamos de métodos cualitativos, el tipo de abordaje es descriptivo, ¿verdad? Por ende, los instrumentos que utilizamos para recoger datos, información, son métodos totalmente cualitativos, basados en la observación. Y cuando nosotros hablamos de métodos cuantitativos, son más métodos basados en la estadística, ¿verdad? En datos, en recolección de datos. Y es ahí donde también los métodos de recolección de datos son distintos a los cualitativos. Entonces, muchas veces combinamos ambos métodos y sale un muy buen trabajo. Pero esa es la opción que el investigador va a hacer. El investigador va a elegir el método que va a utilizar. Y luego tenemos los distintos tipos de investigación, es decir, tenemos dentro de los tipos tenemos una investigación histórica, tenemos una investigación documental que es mucho más cualitativa, tenemos del tipo descriptivo, que lo que se hace es, en definitiva, describir los atributos del objeto de estudio, los correlacionales, donde se relacionan variables, las explicativas, los estudios de caso que son más cualitativos, la seccional que recoge en un determinado momento, ¿verdad? La situación como una oportunidad única de ese objeto de estudio, los longitudinales, es decir, analizar la situación en diferentes oportunidades o momentos, ¿verdad? Y las experimentales, que es la que más seguramente en el ámbito de la salud se hacen, que es la manipulación de una o más variables, ¿verdad? Y ahí se analiza el efecto de esta acción. Bueno, el marco de referencia, como estábamos diciendo, tomamos a este autor Bernal, que él señala que cuando construimos un marco referencial, tenemos que tener en cuenta que está compuesto por varios marcos. Entonces, el marco teórico, donde está el fundamento teórico, la teoría en sí, en el cual se va a enmarcar nuestra investigación. Ustedes saben que un estudio puede basarse en, o sea, un tema puede abordarse desde diferentes teorías, pero como investigadores nosotros tenemos que elegir en qué teoría se enmarca nuestra investigación y eso aclararlo muy bien en este espacio que es el marco referencial. Luego tenemos el marco conceptual, que es la definición de los conceptos que se encuentran dentro del estudio. El marco histórico, es decir, ubicar al estudio dentro de un proceso histórico, algunas veces puede tener como no tenerlo, depende qué tipo de estudio hacemos, y el marco legal, que son los aspectos legales en el cual se enmarca el estudio que vamos a realizar. También hay investigaciones que no tienen un marco legal. Hay veces se quiere forzar para poner un marco legal y se coloca la Constitución y un montón de elementos que en realidad no hacen al estudio. Si miramos, todos los estudios lo podemos relacionar con un marco legal, pero no es necesario en alguno de los casos. Ahora, si vamos a estudiar nosotros si la forma de curarse a través de la utilización
de la cocaína, ¿verdad? O la marihuana, por ejemplo, obviamente eso tiene un marco legal, pero muchos estudios no necesitan un marco legal. Luego tenemos las hipótesis, ¿verdad? Son afirmaciones o suposiciones que hacemos como investigadores respecto al problema que queremos investigar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo establecer hipótesis? Primeramente tenemos que mirar nuestros objetivos de nuestro estudio, identificar cuáles son las variables que están involucradas, y ahí las variables pueden ser variables independientes, dependientes o intervinientes, que también las denominamos extrañas, ¿verdad? Que son variables a las cuales no vamos a poder nosotros intervenir. Bueno, una vez que nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras hipótesis, nuestras variables, entonces tenemos que analizar cómo vamos a recoger la información según también el enfoque de nuestra investigación. Entonces tenemos que seleccionar a la población. Si en algunos casos nuestra población es mucha, nosotros vamos a tener que establecer una muestra. Tenemos que diseñar y aplicar las técnicas de recolección de la información y tenemos que con esas técnicas recoger la información. Una vez que pudimos recoger la información, entonces tenemos que procesar la información y el procesamiento de la información se realiza conforme a el tipo de enfoque que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, para recoger información, si es un enfoque cuantitativo, yo voy a utilizar encuestas. Y las encuestas hay que procesarlas, ¿verdad? En gráficos estadísticos, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que definir qué tipo de programa estadístico voy a utilizar. Si mi investigación es más cualitativa, yo voy a utilizar entonces entrevistas y como dijimos antes, voy a utilizar la observación, el análisis documental, y ahí lo que voy a hacer es procesar esa información, pero a través de cuadros descriptivos, ¿sí? Cuadros descriptivos. Entonces, al procesar la información, yo voy a tener que ir organizándolo, como dijimos antes, pero luego voy a tener que reflexionar que esos resultados me tienen que llevar a mí a mirar los resultados obtenidos según mi problema de investigación, según los objetivos que me había propuesto. Tengo que determinar si mis hipótesis son verdaderas, son falsas, ¿verdad? Y tengo que fundamentar mis resultados con lo establecido en mi marco teórico del estudio, que como dijimos antes, teníamos que haber diseñado, ¿sí? Una vez que obtengo los resultados, yo tengo que identificar cuáles son verdaderamente los aportes de esos resultados, es decir, qué me aporta, si realmente lo que yo coloqué en la justificación puedo validarlo a través de estos resultados. Y estos resultados me van a permitir a mí poder a partir de esto hacer mis conclusiones y socializar mis resultados
a través de publicaciones, en seminarios, en mesa de trabajo, en conferencias, dar a los tomadores de decisiones para que tengan, ¿verdad?, un informe en el cual basarse. Entonces, no vale la pena que hagamos un estudio y que eso se quede guardado, sino que todo estudio que hagamos lo tenemos que socializar. Hoy los jóvenes tienen muchos espacios para poder socializar sus estudios y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que incentivar para que se realice y así se socialice el conocimiento. Con estos elementos nosotros ahora entonces vamos a poder hacer la guía número 1, que en definitiva esta guía repasa un poco los conceptos sobre investigación y también los procesos que se desarrollan cuando se hace una investigación.